Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que contar esto. A veces creo que es un acto de valentía, otras, que es puro egoísmo, como si confesando me librara de un peso que llevo en el pecho desde hace años. No fue algo que planeé desde el principio, pero si soy honesto, tampoco hice nada para evitarlo. Mi abuelo siempre fue un hombre fuerte, de esos que parecen que nunca se quiebran. Lo vi trabajar bajo el sol, con las manos llenas de tierra, con la espalda encorvada pero orgullosa. Y yo siempre fui el nieto bueno, el que escuchaba sus historias y le prometía que estaría con él hasta el final. Supongo que las promesas pesan más cuando se rompen. Recuerdo la tarde en que todo cambió. Estaba sentado en la cocina, con el olor a café recién hecho, cuando mi esposa me dijo que ya no podíamos seguir manteniendo a mi abuelo en casa. No fue un grito ni una orden, fue apenas un susurro que se metió en mi cabeza y empezó a crecer. Me habló de los gastos, del espacio, de cómo la casa ya no era la misma. Yo intenté discutir, pero en el fondo sabía que había una parte de mí que quería escuchar lo que ella decía, porque cuidar de él me estaba agotando, no física, sino emocionalmente. Me sentía atrapado entre mi vida y la suya. Ese mismo día, cuando fui a verlo a su cuarto, él estaba sentado junto a la ventana, mirando cómo caía la lluvia. Me preguntó si todo estaba bien, y yo le dije que sí, que no se preocupara. Mentí. Y lo peor es que mientras hablaba, ya estaba pensando en ese lugar del que me habían hablado. Un asilo a unas cuadras de casa, limpio, cuidado, con enfermeras amables. Así lo describían. No quise imaginar cómo sería verlo allí, pero una parte de mí pensaba que al menos estaría atendido. Esa noche casi no dormí, pero no por remordimiento, sino por ansiedad. Quería resolverlo rápido, como si sacándome el problema de encima pudiera volver a respirar. La mañana en que lo llevé, le dije que íbamos a hacer unos trámites. Él, con su chaqueta vieja y su gorra gastada, sonrió y me siguió sin hacer preguntas. El trayecto fue corto, pero sentí que el silencio en el coche me aplastaba. Cuando llegamos, fingí una sonrisa. Le hablé de lo bonito que se veía el lugar. Él miraba todo en silencio, con esa calma que siempre tuvo, hasta que entendió. No sé en qué momento lo supo, pero su mirada cambió. Ya no era mi abuelo mirándome, era un hombre que veía a alguien en quien había confiado. Traicionarlo. No me gritó, no me insultó, solo asintió y dijo, «Entiendo». Y eso dolió más que cualquier palabra. Hoy, recordando ese momento, me pregunto si de verdad fue por él o por mí. ¿Fue un acto de cuidado o de cobardía? Tal vez ambos. Lo único que sé es que esa puerta que crucé con él ese día, todavía la cruzo en mi mente todas las noches. Y cada vez en mis sueños me doy la vuelta y lo llevo de regreso. Pero en la vida real no lo hice. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dicen que uno no sabe el peso de una decisión hasta que la toma, pero yo creo que sí lo sabía. Desde el momento en que me senté en la oficina de la directora del asilo, escuchando su voz amable mientras me hablaba de acompañamiento integral y espacios adaptados, sentí que estaba firmando algo más que un contrato. Estaba firmando el final de la historia que tenía con mi abuelo. Él no dijo nada durante todo el proceso. Se limitó a observar, como si quisiera grabar cada detalle, cada gesto mío. Creo que en ese momento él entendió mucho más de lo que yo quería admitir. La primera noche que lo dejé allí, regresé a casa y todo parecía más grande. El silencio ya no estaba lleno de su tos, de sus pasos lentos, de su radio vieja sonando boleros por la tarde. Me encontré en el sofá, con la televisión encendida pero sin mirar nada, pensando en si él estaría cenando, si tendría frío, si preguntaría por mí, pero, al mismo tiempo, sentí un extraño alivio. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, y eso me asustó. ¿Cómo podía sentir alivio después de hacer algo así? Pasaron los primeros días,
y me convencí de que había hecho lo correcto. Lo visitaba de vez en cuando, y siempre me recibía con una sonrisa suave, como si no quisiera que me sintiera mal. Me preguntaba por la casa, por mi esposa, por el trabajo. Nunca me reprochó nada, y eso me dolía aún más, porque el silencio del que espera sin reclamar pesa más que cualquier grito. Empecé a notar que, con cada visita, él hablaba menos y me miraba más. Como si estuviera esperando que yo dijera algo, una explicación, una disculpa, pero no lo hice. Hubo un día, sin embargo, que algo me hizo tambalear. Llegué de sorpresa, y en lugar de encontrarlo en su habitación, lo vi en el jardín, hablando con un hombre que no había visto antes. Vestía un traje elegante y llevaba un maletín. Me acerqué, pero cuando me vieron, el hombre se despidió con un apretón de manos y se fue. Le pregunté quién era, y él, con esa calma suya, me respondió: un viejo amigo. No insistí, pero algo en su tono me dejó inquieto. No era el tipo de viejo amigo que uno encuentra por casualidad en un asilo. Esa noche, en casa, no pude dormir. Me quedé pensando en ese hombre, en por qué mi abuelo no había dicho más. Mi esposa me decía que no me preocupara, que seguramente era algún voluntario o alguien del personal, pero yo lo conocía demasiado bien. Cuando mi abuelo guardaba silencio, no era por falta de palabras, era porque estaba planeando algo, y esa sensación empezó a perseguirme. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Entre el trabajo, las discusiones en casa y mi propio deseo de evitar mirarlo a los ojos, dejé que pasaran semanas sin ir. Pero cada vez que lo hacía, él parecía más tranquilo, más sereno, como si estuviera esperando el momento justo para decirme algo. Nunca levantó la voz, nunca me reprochó, y eso, de alguna forma, me daba más miedo que si lo hubiera hecho, porque sabía que cuando hablara, nada volvería a ser igual. Ahora que lo pienso, tal vez ese hombre del traje fue el principio de todo lo que vendría después. Y yo, en mi arrogancia, creí que podía controlarlo. Qué equivocado estaba. ¿Qué crees que estaba planeando mi abuelo? Pasaron unos días después de aquella extraña escena en el jardín, y no podía dejar de pensar en el hombre del traje. No sabía por qué me inquietaba tanto, pero había algo en su mirada, en la manera en que escuchaba a mi abuelo, que me hizo sentir como si estuviera siendo observado, evaluado, juzgado. Traté de quitarme esa sensación de encima diciéndome que era una paranoia mía, que no tenía sentido que un desconocido se interesara por nuestra vida. Pero en el fondo sabía que mi abuelo nunca dejaba entrar a cualquiera en su confianza, y ese hombre había logrado sentarse con él, cara a cara, en apenas unos días de conocerse en aquel lugar. Una tarde, decidí visitarlo sin avisar, para ver si lo encontraba nuevamente. Al llegar, la recepcionista me miró con una sonrisa incómoda, como si no esperara verme. Pregunté por mi abuelo, y me dijo que estaba en su habitación. Caminé por el pasillo y, al abrir la puerta, lo encontré escribiendo en una libreta vieja. Me miró como si supiera que estaba a punto de preguntarle algo. Me acerqué y le pregunté directamente quién era el hombre con el que lo había visto. Él dejó el bolígrafo sobre la mesa y me respondió con voz tranquila: no tienes por qué preocuparte. Es alguien que me está ayudando a poner mis cosas en orden. ¿En orden para qué?, le pregunté intentando sonar casual, aunque por dentro me hervía la ansiedad. Para cuando ya no esté, respondió mirándome fijamente. No supe qué decir. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y miedo. Me senté frente a él, esperando que siguiera hablando, pero no lo hizo. Volvió a su libreta como si yo no estuviera allí. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dejar de pensar en qué significaba poner sus cosas en orden. Recordé que mi abuelo tenía algunos terrenos, ahorros y, sobre todo, la casa en la que crecí.
Una casa que, en mi mente, siempre pensé que sería mía algún día. No lo digo con orgullo, pero era así. Y de repente, la idea de que estuviera escribiendo algo, o firmando papeles con ese hombre del traje, empezó a taladrarme la cabeza. Una semana después, fui de nuevo, esta vez con la intención de quedarme más tiempo. Lo encontré en el comedor, conversando animadamente con el hombre del traje. Me acerqué y él, muy educado, se levantó y me estrechó la mano. «Soy Roberto, abogado», dijo, mirándome directamente a los ojos. Ese simple abogado me atravesó como un relámpago. No era un voluntario, ni un viejo amigo, ni un conocido cualquiera. Era un profesional y si estaba allí no era por casualidad. Intenté mantener la calma, pero mi mente ya estaba imaginando lo peor. Testamentos cambiados, propiedades cedidas, decisiones tomadas sin que yo supiera nada. Mi abuelo, con su calma de siempre, me invitó a sentarme. Pasamos una hora hablando de cosas triviales, pero el abogado apenas intervino, observando, como si todo estuviera calculado. Cuando me despedí, mi abuelo me abrazó más fuerte que de costumbre y me susurró: «Todo a su tiempo, hijo». Esa frase me persiguió durante días. En casa, empecé a revisar papeles, a buscar documentos que quizá había guardado en mi habitación o entre mis cosas. No encontré nada. Y cuanto más buscaba, más me convencía de que algo estaba en marcha, y que yo estaba fuera de ese plan. Ahora lo pienso y me doy cuenta de que, en ese momento, todavía tenía la oportunidad de preguntar, de enfrentar la verdad de frente. Pero no lo hice. Tal vez por miedo, tal vez por orgullo. Lo que sea, fue el principio del fin para mí. ¿Tú habrías pedido explicaciones en mi lugar? Después de aquel encuentro con Roberto, el abogado, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo un presentimiento, era una certeza. Mi abuelo estaba moviendo piezas, y yo no tenía ni idea de qué jugada estaba preparando. Comencé a visitarlo más seguido, no por cariño, aunque eso nunca desapareció del todo, sino para vigilar. Sí, lo admito, me convertí en un vigilante de mi propio abuelo. Y cada vez que llegaba, lo encontraba más animado, con un brillo en los ojos que no le veía desde hacía años. No sé si era porque se sentía libre de mí, o porque estaba planeando algo que le devolvía las ganas de vivir. Una tarde, mientras lo acompañaba en el jardín, le pregunté directamente si había hecho cambios en sus asuntos. No respondió. Simplemente sonrió y me contó una historia de su juventud, de cuando trabajaba en la carpintería del pueblo y construyó una mesa para el alcalde. Lo contaba con tanto detalle que por un momento olvidé lo que quería saber. Pero entonces me di cuenta. Estaba desviando el tema. Lo hacía a propósito. Cuando terminó de hablar, se levantó con la excusa de que tenía que ir a una reunión con la trabajadora social del asilo. Pero yo sabía que era con Roberto. No podía quedarme quieto. Empecé a llamar al asilo para preguntar por sus visitas, fingiendo que era por interés familiar, pero en realidad quería saber cada vez que el abogado aparecía. La recepcionista, al principio amable, comenzó a responderme con evasivas, como si le hubieran pedido que no me diera información. Eso me confirmaba que había algo que no querían que yo supiera. Un sábado, decidí llegar antes de lo habitual, con la esperanza de interceptar a Roberto. Lo vi entrando por la puerta principal con una carpeta bajo el brazo. Caminaba con paso seguro, saludando al personal como si fuera de la casa. Lo seguí a distancia hasta la sala común, donde mi abuelo lo esperaba con un café. Me quedé cerca, fingiendo leer un periódico, y alcancé a escuchar fragmentos: transferencia, documentos finales, firma en notaría. Esas palabras me taladraron el pecho. Quise acercarme y preguntar de qué demonios hablaban, pero me contuve. No quería que pensaran que estaba espiando, aunque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cuando la reunión terminó, mi abuelo me vio y me invitó a caminar por el pasillo.
No mencionó nada de lo que había hablado con Roberto. En cambio, me preguntó si estaba cuidando bien la casa, si había reparado la gotera del techo, si seguía trabajando en la oficina. Sus preguntas parecían inofensivas, pero había algo en su tono, una especie de calma calculada, que me ponía nervioso. Sentía que cada palabra suya estaba medida, como si supiera más de mí de lo que yo quería admitir. Esa noche, al llegar a casa, le conté a mi esposa lo que había escuchado. Ella, en lugar de alarmarse, me dijo que tal vez mi abuelo estaba simplemente asegurándose de que todo estuviera en regla para cuando él no estuviera, que eso era normal. Pero yo no podía aceptar esa respuesta, no después de haberlo dejado en ese lugar, no después de todo lo que yo esperaba recibir a cambio, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Con cada día que pasaba, la idea de que podía perderlo todo crecía dentro de mí. No solo la herencia, sino también la poca relación que me quedaba con él. Y lo peor era que ya no sabía si me dolía más perder el dinero, o perderlo a él para siempre. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías confiado en él o habrías tratado de descubrir la verdad? No pasó mucho tiempo antes de que decidiera enfrentar a mi abuelo. Llevaba semanas acumulando preguntas y sospechas, y la idea de que estuviera cambiando todo, sin decírmelo, me estaba consumiendo. Ese día llegué temprano al asilo, con el estómago revuelto y la determinación de obtener respuestas. Lo encontré en su habitación, sentado a la mesa, con una carpeta abierta y varios papeles desordenados. Cuando me vio, intentó cerrarla, pero ya era tarde. Mis ojos alcanzaron a leer la palabra testamento en una de las hojas. Me quedé quieto unos segundos, intentando controlar el impulso de arrebatarle la carpeta de las manos. ¿Qué es eso?, pregunté, tratando de sonar calmado. Él me miró, suspiró y me dijo: «Es algo que debería haber hecho hace tiempo». Sentí cómo me ardía la cara. «¿Y no pensaste en contármelo?», insistí. «No todo tiene que ser consultado contigo, hijo», respondió con una tranquilidad que me enfureció. No pude contenerme. Le dije que, después de todo lo que había hecho por él, merecía saber qué estaba planeando, que no era justo que me dejara fuera de las decisiones importantes. Él me escuchó sin interrumpir, como siempre, pero esta vez su mirada era distinta. No había ni rastro de aquel cariño incondicional con el que me había criado. Cuando terminé, se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y dijo: «Hiciste lo que creíste correcto cuando me trajiste aquí. Ahora yo estoy haciendo lo que creo correcto para mí». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Quise responder, pero me quedé sin voz. En cambio, me senté en la silla y lo miré mientras volvía a guardar sus papeles con calma. Le pregunté si el abogado Roberto estaba detrás de todo esto. Él sonrió apenas y dijo: «Roberto solo me ayuda a poner mis asuntos en orden. Lo que decido, lo decido yo». Aquello me descolocó. Siempre había pensado que alguien lo estaba manipulando, pero sus palabras me hicieron dudar. Antes de irme, me acerqué a la mesa y, con un movimiento rápido, tomé uno de los papeles que sobresalía de la carpeta. Él no intentó detenerme. Lo guardé en el bolsillo y me despedí, con la sensación de que estaba cruzando un límite del que no podría volver. Ya en casa abrí el papel. No era el testamento, pero sí una carta dirigida a Roberto. En ella, mi abuelo le agradecía por ayudarlo a proteger lo que es suyo y asegurarse de que termine en las manos correctas. Esa última frase me dejó helado. ¿Manos correctas? ¿Y si esas manos no eran las mías? Esa noche casi no dormí. Me debatía entre volver al asilo y exigirle que me explicara todo, o esperar para ver hasta dónde llegaba con su plan. Pero había algo que me frenaba: miedo. No miedo a él, miedo a escuchar la verdad, porque si realmente me estaba dejando fuera, significaba que, en el fondo, nunca me había perdonado por haberlo llevado allí. Al día siguiente, recibí una llamada del asilo.
La voz de la recepcionista era tensa. Su abuelo quiere verlo hoy. Dice que es importante. Mi corazón se aceleró. No sabía si sería una reconciliación o el golpe final. Solo sabía que, cualquiera que fuera el motivo, estaba a punto de cambiarlo todo. Si hubieras recibido esa llamada, ¿habría sido con la esperanza de arreglar las cosas o preparado para una confrontación? Cuando recibí esa llamada, no pude pensar en otra cosa en todo el día. El trabajo me resultó insoportable. Cada correo, cada conversación, era un ruido de fondo que no lograba retener. Solo podía imaginar a mi abuelo esperándome, sentado con esa postura erguida y la mirada fija, dispuesto a decir algo que tal vez no quería oír. No tardé en convencerme de que ese "es importante" significaba que iba a darme la peor noticia, que todo estaba firmado, que todo estaba decidido, y que yo ya no tenía parte en su vida, ni en sus bienes. Llegué al asilo un poco antes de la hora acordada. El pasillo parecía más largo que nunca. Podía escuchar el murmullo de la televisión en la sala común, el tintineo de cubiertos desde el comedor, pero nada me distrajo. Su puerta estaba entreabierta. Golpeé suavemente, y él me dijo que pasara. Estaba sentado junto a la ventana, con la luz de la tarde cayendo sobre sus manos arrugadas. Frente a él, una carpeta cerrada, y a un lado, una taza de café que todavía soltaba vapor. Me hizo un gesto para que me sentara. No habló enseguida. Se tomó su tiempo para dar un sorbo, como si quisiera prolongar ese silencio incómodo. Finalmente, dijo: «Quiero que sepas que no todo lo que hago es para castigarte». Aquella frase me dejó sin aire. Antes de que pudiera responder, continuó: «No soy tonto. Sé que me trajiste aquí porque no sabías qué más hacer conmigo. Y aunque no lo creas, lo entiendo. Pero lo que no puedo permitir es que mis decisiones estén basadas en la comodidad de otros y no en lo que es justo para mí». Le pregunté qué significaba eso exactamente. Él apoyó las manos sobre la carpeta y la deslizó hacia mí. «Aquí están mis decisiones. No todas te van a gustar, pero todas tienen un porqué». Dudé unos segundos antes de abrirla. Dentro había varios documentos, cartas, certificados, copias de escrituras. Entre ellos, una hoja con el título «Última voluntad y testamento». Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. Lo miré, buscando en sus ojos alguna señal de que todavía estaba a tiempo de cambiar las cosas, pero él no apartó la vista. «No voy a contarte todo hoy. Hay cosas que entenderás mejor cuando llegue el momento. Lo único que quiero que sepas es que no he olvidado lo bueno, pero tampoco lo malo, y ambas cosas pesan». Le pregunté si el abogado Roberto había influido en esas decisiones. Él sonrió, esa sonrisa apenas visible que usaba cuando sabía algo que yo no. «Roberto solo me ayuda a poner en papel lo que ya he decidido en mi corazón. Él no me dice qué hacer, yo le digo a él». Quise protestar, explicarle que yo siempre había estado a su lado, que lo había cuidado a mi manera, que nunca había querido dañarlo. Pero me di cuenta de que mis palabras ya no tenían el mismo valor para él. Era como si todo lo que habíamos vivido se hubiera dividido en dos partes, antes y después del día en que lo dejé allí. Antes de irme, me dijo algo que me persiguió todo el camino de regreso a casa. «A veces, hijo, uno no castiga con gritos ni con golpes, sino con silencio y paciencia». No sé si era una advertencia o una lección. Lo que sí sé es que, desde ese día, su silencio se volvió más pesado que nunca. ¿Tú habrías abierto esa carpeta o habrías preferido no saber? Salí del asilo con la carpeta grabada en la mente, aunque no me la hubiera llevado. No podía dejar de pensar en cada palabra que había pronunciado mi abuelo, en esa calma inquietante con la que me hablaba, y sobre todo, en Roberto. Ese hombre estaba en el centro de todo. No importaba cuánto dijera mi abuelo que tomaba las decisiones solo. Yo sabía que nadie aparece de la nada para ayudar a un anciano,
a poner sus asuntos en orden, sin un interés de por medio. Esa noche, en casa, me senté frente al ordenador y empecé a buscar información sobre él. No tenía mucho más que su nombre y que era abogado, pero pronto descubrí que tenía una oficina discreta, sin anuncios llamativos, en una zona de la ciudad donde se movían negocios importantes. No encontré nada turbio, ningún escándalo, ninguna queja pública. Y eso me inquietó aún más. Era como si supiera mantenerse impecable en la superficie, intocable. Decidí que necesitaba verlo fuera del asilo, observar cómo se comportaba lejos de mi abuelo. Así que, un martes por la tarde, conduje hasta su oficina. Me quedé en el coche, vigilando desde la esquina. Pasó más de una hora antes de que lo viera salir, con el mismo maletín que llevaba cuando lo vi en el jardín. Subió a su coche y lo seguí a distancia. Para mi sorpresa, no fue a su casa ni a ninguna reunión oficial. Fue directo al asilo. Eso significaba que sus visitas eran más frecuentes de lo que yo imaginaba. Al día siguiente, fui a ver a mi abuelo sin avisar. Lo encontré en la sala de lectura, con Roberto sentado frente a él. En la mesa había documentos que no alcancé a distinguir. Cuando me vieron, el abogado guardó los papeles con rapidez, como si estuviera cerrando una conversación que no debía escuchar. Saludó con amabilidad, como siempre, y se excusó diciendo que tenía otra reunión. Yo me quedé con mi abuelo, intentando sonsacarle detalles, pero no dijo nada. Ni una pista. La sensación de estar perdiendo el control me consumía. Empecé a revisar mis propios movimientos de los últimos meses, preguntándome si había algo que él supiera y que yo ignorara. Era como si poco a poco los roles se hubieran invertido. Ya no era yo quien vigilaba, sino él quien me observaba a mí, a través de ese maldito abogado. En un momento de desesperación, llegué a considerar hablar directamente con Roberto. Quería mirarlo a los ojos y preguntarle qué estaba buscando, qué pretendía. Pero me contuve. Si mi abuelo descubría que yo lo estaba presionando, probablemente aceleraría cualquier plan que tuviera en marcha. Así que opté por un camino más sigiloso. Empezar a hablar con el personal del asilo, con las enfermeras, con el guardia de la entrada. Fingía conversaciones casuales, pero siempre tratando de que soltaran algún detalle. No conseguí mucho, salvo un comentario de una enfermera que me dejó helado. Su abuelo es muy querido aquí. Incluso hay quien dice que podría ayudar al asilo con una donación importante. No necesitaba más para entender que estaba moviendo su dinero. Tal vez ya lo había hecho. Tal vez ese era el motivo por el que Roberto estaba tan presente. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de algo. No estaba enfadado solo porque podía perder una herencia. Estaba enfadado porque estaba perdiendo el poder que siempre creí tener sobre él. Y reconocer eso me hizo sentir más vil que cualquier decisión que hubiera tomado. Si fueras yo, ¿hablarías con el abogado cara a cara o esperarías a ver hasta dónde llega todo? No podía seguir soportándolo. Me había prometido a mí mismo esperar, moverme con cautela, pero cada día que pasaba sentía que el terreno bajo mis pies se desmoronaba. Así que decidí hacerlo. Hablar directamente con Roberto, sin rodeos. Quería saber qué estaba tramando mi abuelo y cuál era el papel de ese abogado en todo esto. Esperé a un viernes por la tarde, cuando sabía que él solía visitar el asilo. Llegué temprano y me senté en el coche, observando la entrada. Lo vi llegar puntual, impecable como siempre, con su traje oscuro y su maletín. Esta vez no lo seguí a escondidas. Bajé del coche y me planté frente a la puerta justo cuando él estaba por entrar. «Necesitamos hablar», le dije, bloqueando su paso. No se inmutó. Me miró a los ojos como evaluándome y asintió. «Está bien, pero no aquí. Caminemos». Nos alejamos del asilo y nos detuvimos en una pequeña plaza cercana. Él dejó el maletín sobre un banco y cruzó los brazos.
Supongo que quieres saber qué estoy haciendo con tu abuelo, dijo con una calma que me sacaba de quicio. No es solo eso, respondí. Quiero saber si estás manipulándolo, si le estás llenando la cabeza para que cambie sus decisiones. Él siempre confió en mí y ahora parece que confía más en ti. Roberto sonrió, como si hubiera escuchado la misma acusación cientos de veces. Yo no le lleno la cabeza de nada. Tu abuelo sabe perfectamente lo que quiere. Y aunque no lo creas, es mucho más astuto de lo que imaginas. Sentí un calor subir por mi cuello. ¿Astuto para qué? ¿Para dejarme fuera de todo? Él tomó aire, y con un tono medido dijo, tu abuelo está asegurándose de que sus bienes y su esfuerzo no terminen en manos equivocadas. Él define qué son manos equivocadas, no yo. Mi trabajo es simplemente garantizar que su voluntad se cumpla, sea cual sea. Sus palabras me atravesaron. No dijo explícitamente que yo estaba fuera, pero tampoco necesitaba hacerlo. Me acerqué un paso más, intentando intimidarlo. Si resulta que lo estás usando para tu beneficio, te voy a exponer, advertí. Roberto no retrocedió. De hecho, se inclinó hacia mí y respondió. Y si resulta que tu abuelo tiene razones que tú prefieres no escuchar, entonces tendrás que vivir con ellas. Quise contestar, pero no pude. Había una seguridad en su voz que me hizo dudar de todo. ¿Y si en realidad él no era el villano en esta historia? ¿Y si el verdadero problema era lo que yo había hecho desde el principio? Antes de irse, Roberto abrió su maletín, sacó un sobre cerrado y me lo entregó. Esto es para ti, no lo abras ahora. Hazlo cuando estés listo para escuchar la verdad sin reaccionar como un niño caprichoso. Sin decir más, recogió su maletín y volvió hacia el asilo, dejándome ahí, con el sobre en la mano y un peso en el pecho. Me quedé sentado en aquel banco varios minutos, girando el sobre entre mis dedos. No tenía remitente ni sello, solo mi nombre escrito con la letra firme de mi abuelo. No sabía si abrirlo de inmediato o esperar. Temía que lo que había dentro confirmara lo que tanto sospechaba, o que revelara algo aún peor. Esa noche dormí con el sobre la mesa de noche, sin abrirlo. El simple hecho de tenerlo ahí me mantenía inquieto. Y lo más extraño es que, por primera vez en semanas, no estaba pensando en la herencia, sino en lo que mi abuelo podría querer decirme que no podía decirme en persona. ¿Abrirías ese sobre de inmediato o esperarías el momento correcto? El sobre estuvo ahí, intacto, toda la noche. Lo veía desde la cama con esa caligrafía firme de mi abuelo, mirándome como un recordatorio de que había algo que él quería que supiera, pero bajo sus condiciones, no bajo las mías. Intenté convencerme de que lo abriría al día siguiente, con la mente despejada, pero cada vez que me giraba en la cama, escuchaba en mi cabeza la voz de Roberto. Cuando estés listo para escuchar la verdad sin reaccionar como un niño caprichoso. Esa frase me quemaba por dentro. A la mañana siguiente, después de un café fuerte, decidí que ya había esperado suficiente. Me senté en la mesa del comedor, respiré hondo y rompí el sello. Dentro había varias hojas dobladas con cuidado. La primera no era un documento legal, como esperaba, sino una carta escrita a mano por mi abuelo. Reconocí su letra de inmediato, limpia, ordenada, con esa manera particular de trazar las mayúsculas. Querido hijo, empezaba, y sentí un nudo en la garganta al leerlo. Sé que en este momento estás desconfiando de mí, y lo entiendo. Tú y yo hemos vivido mucho juntos, pero también hemos cargado con heridas que no se han cerrado. Cuando me trajiste al asilo, no lo tomé como un acto de maldad, sino como una señal de que había llegado el momento de tomar decisiones por mí mismo, sin esperar que otros lo hicieran por mí. Leí esas líneas varias veces. No me estaba insultando, ni acusando. Estaba constatando algo que yo no quería admitir, que ese día había cambiado nuestra relación para siempre. La carta continuaba.
Roberto no está aquí para quitarte nada. Está aquí para asegurarse de que mi vida y mi trabajo terminen en manos que sepan valorarlo. Tal vez esas manos sean las tuyas, o tal vez no. Dependerá de lo que hagas de ahora en adelante. Sentí una punzada de orgullo herido. ¿Depender de lo que yo hiciera ahora? ¿Acaso no contaba todo lo que había hecho en el pasado? Pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que él no estaba mirando hacia atrás, sino hacia adelante. En la segunda hoja, había una lista de cosas, nombres, fechas, lugares. Reconocí algunos: la dirección de la casa donde crecí, el terreno en el campo, una cuenta bancaria que yo desconocía. Pero también había cosas que me resultaban extrañas. El nombre de una fundación local, el de un viejo amigo que hacía años no veía, y una nota que decía visitar antes de decidir. No había explicaciones, solo esos apuntes, como si fueran piezas de un rompecabezas que yo debía armar. Al final de la carta, había una última frase: aún tienes tiempo, pero no para siempre. Si quieres entender lo que estoy haciendo, empieza por visitar la dirección que te he dejado en la última línea. Revisé la hoja, y efectivamente, al final había una dirección escrita a mano. No era ningún lugar que me sonara, una calle en la parte antigua de la ciudad. Doblé las hojas y me quedé mirando el sobre vacío. Mi abuelo no me estaba castigando de la forma que yo imaginaba. No me estaba cerrando la puerta, al menos no todavía. Pero también estaba dejando claro que no me la iba a abrir si yo no hacía algo para merecerlo. Guardé la carta en el bolsillo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no había sentido desde que lo dejé en el asilo. Curiosidad genuina por lo que él estaba pensando. Ya no se trataba solo de la herencia. Había un plan más grande, y yo estaba, aunque no lo quisiera, en medio de él. ¿Tú habrías ido a esa dirección de inmediato, o lo habrías dejado pasar? No podía quitarme de la cabeza esa dirección escrita al final de la carta. La miraba una y otra vez, tratando de recordar si había pasado alguna vez por esa calle, pero nada me resultaba familiar. Era una zona antigua de la ciudad, de esas donde las fachadas tienen más de 50 años y las calles son tan estrechas que dos coches apenas pueden cruzarse. Decidí que no iba a esperar más. Si mi abuelo quería que fuera, iría, aunque no sabía si lo hacía por obediencia, por curiosidad o por temor a lo que pudiera encontrar. Conduje hasta allí una tarde gris, con una llovizna fina que empañaba el parabrisas. Aparqué a media cuadra y caminé hasta el número indicado. Era una casa antigua, de 2 plantas, con paredes color ocre y una puerta de madera oscura que parecía más pesada de lo que debería. No había timbre, solo un llamador metálico con forma de mano. Golpeé 3 veces y esperé. Me abrió una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño, que me observó como si supiera exactamente quién era. «Tú debes ser él», dijo sin preguntar mi nombre. Me invitó a pasar sin darme tiempo a reaccionar. El interior olía a madera vieja y a café recién hecho. Me condujo a una sala amplia, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, muchas de ellas con gente que no reconocía, hasta que, en una esquina, vi a mi abuelo, mucho más joven, sonriendo junto a un grupo de personas. «¿Qué es este lugar?», pregunté. La mujer me sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. «Tu abuelo me pidió que te mostrara algo, pero solo si venías por voluntad propia». Abrió una caja de madera que tenía sobre la mesa y sacó varios sobres sellados, cada uno con un nombre escrito. El primero que me dio llevaba mi nombre. «Esto no es para leer aquí. Es para cuando entiendas lo que significa este lugar». Me levanté y empecé a recorrer la sala, observando las fotos con más atención. No eran simples recuerdos familiares. Muchas mostraban obras en construcción, entregas de alimentos, reuniones comunitarias. En casi todas, mi abuelo aparecía de alguna forma, siempre al frente o ayudando.
Había documentos enmarcados que hablaban de donaciones y de proyectos financiados por un Fondo Manuel Herrera, el nombre de mi abuelo. La mujer me explicó que esa casa era la sede de una pequeña fundación que mi abuelo había creado hacía más de 20 años, mucho antes de que yo pensara en la herencia. Tu abuelo nunca quiso que esto fuera público. Decía que la verdadera ayuda es la que se hace sin esperar aplausos. Me contó que él había estado reactivando el fondo en los últimos meses y que parte de su patrimonio estaba destinado a asegurar que esta fundación siguiera funcionando incluso después de su muerte. Me quedé en silencio. No sabía si sentirme traicionado o avergonzado. Todo ese tiempo pensando que él estaba planeando quitarme algo, y en realidad estaba asegurando que otros tuvieran lo que necesitaban. Claro, eso no respondía a la pregunta que más me importaba. ¿Yo estaba incluido en su plan o no? Antes de irme, la mujer me dijo algo que me dejó helado. Tu abuelo cree que todavía puedes formar parte de esto, pero tendrás que demostrarlo. No con palabras, sino con actos. Me entregó el sobre con mi nombre y me pidió que lo llevara sin abrir hasta el asilo, directamente a él. Salí de la casa con el sobre en el bolsillo y el corazón agitado. No sabía si lo que estaba sintiendo era orgullo por lo que él había hecho, o miedo por lo que me iba a pedir a cambio. Si hubieras sido tú, ¿habrías abierto ese sobre antes de entregárselo o habrías seguido las instrucciones? El camino de regreso al asilo se me hizo eterno. Sentía el sobre en el bolsillo como si pesara kilos. Cada tanto, mientras manejaba, mi mano iba hacia él, tentada a romper el sello y leer su contenido. ¿Qué podía haber ahí que no pudiera saber de inmediato? ¿Por qué mi abuelo había querido que diera todo ese rodeo para llegar hasta él? Varias veces estuve a punto de estacionar a un costado y abrirlo, pero algo en mí, quizá respeto, quizá miedo, me frenaba. Llegué al asilo ya entrada la tarde. El cielo estaba cubierto y un viento frío recorría el pasillo mientras avanzaba hacia su habitación. La puerta estaba abierta y él estaba allí, sentado en su silla junto a la ventana, mirando cómo las hojas caían de los árboles del jardín. Cuando me vio, no sonrió, pero asintió, como si hubiera esperado ese momento con total certeza. «Lo encontraste», dijo, sin preguntar nada más. Saqué el sobre del bolsillo y lo puse sobre la mesa frente a él. No lo tomó enseguida. Lo miró durante unos segundos, como si evaluara si yo había obedecido sus instrucciones o no. «No lo abriste, ¿verdad?», preguntó mirándome fijo. Negué con la cabeza. Su expresión cambió apenas. No era una sonrisa, pero había en su rostro un leve alivio. Abrió el sobre con cuidado y sacó un papel doblado. Lo leyó en silencio. Luego me lo tendió. En la hoja, escrita a mano, había una lista corta pero precisa. 3 nombres, 2 direcciones y una frase al final. «Demuestra que no eres el hombre que me dejó aquí para su propia comodidad». Levanté la vista, confundido. «¿Qué significa esto?». Él se acomodó en la silla y apoyó las manos sobre el bastón. «Son personas y lugares que han sido importantes para mí y para lo que he construido. Quiero que los visites, que hables con ellos, que los ayudes si lo necesitan. No me interesa que vengas aquí a decirme que has cambiado. Quiero verlo en lo que haces fuera de estas paredes». «¿Y si no lo hago?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Entonces sabré que tomé la decisión correcta al dejarte fuera», respondió sin vacilar. Sentí que me ardían las orejas. Era como si me estuviera poniendo a prueba, como si toda nuestra relación se hubiera reducido a una serie de tareas que debía cumplir para ganarme algo que siempre había creído mío por derecho. «¿Y si esto no tiene nada que ver con la herencia?», pregunté, casi en un susurro. «Entonces, será todavía más importante que lo hagas», dijo él. «Porque no se trata del dinero, sino de quién eres cuando no hay nada que ganar». Me quedé en silencio, incapaz de responder. Por un momento, pensé en rechazar el reto, darme media vuelta y no volver.
Pero algo en su mirada me detuvo. No era dureza, sino una mezcla de tristeza y esperanza. Como si, a pesar de todo, quisiera que yo pasara la prueba. Guardé la hoja en mi bolsillo y me despedí sin prometer nada. Mientras salía del asilo, el aire frío me golpeó en la cara, y entendí que, si aceptaba ese desafío, iba a tener que enfrentar no solo a esas personas, sino a mí mismo. Y no estaba seguro de estar preparado para eso. Si hubieras sido tú, ¿habrías aceptado el reto de tu abuelo o lo habrías dejado todo como estaba? Pasé todo el fin de semana mirando esa lista, como si las palabras fueran a cambiar si las observaba el tiempo suficiente. Los 3 nombres escritos con letra firme parecían tan lejanos a mí, como si fueran de otro mundo. El primero era Don Ernesto Vargas, calle del Río, 118. No tenía idea de quién era, así que decidí empezar por ahí. Tal vez, si completaba una de las visitas, podría entender qué pretendía mi abuelo con todo esto. Conduje hasta la dirección el lunes por la mañana. Era un barrio viejo, con casas pequeñas y jardines descuidados. La fachada de la vivienda de Ernesto estaba descascarada y la puerta pintada de un azul deslavado. Toqué el timbre y después de un rato, un hombre de avanzada edad, encorvado y apoyado en un bastón, abrió la puerta. Tenía los ojos claros y una expresión curiosa. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó. Soy el nieto de Manuel Herrera, dije, esperando que el nombre de mi abuelo sirviera como carta de presentación. Los ojos de Ernesto se iluminaron. Sin decir nada más, abrió la puerta y me hizo pasar. El interior de la casa estaba lleno de libros, fotografías y un fuerte olor a madera y café viejo. Me ofreció asiento en una butaca y, sin preguntarme nada, comenzó a hablar de mi abuelo como si acabara de verlo. Tu abuelo y yo trabajamos juntos hace más de 30 años, dijo. Si no fuera por él, yo habría perdido esta casa. El banco me estaba ahogando con las deudas y Manuel... Bueno, él llegó un día, dejó un sobre la mesa y me dijo, págalo y olvida que alguna vez hubo un problema. Nunca quiso que lo contara. Me quedé en silencio, asimilando lo que escuchaba. No podía imaginarme a mi abuelo haciendo algo así y no alardeando de ello. Siempre pensé que lo conocía, pero parecía que había todo un capítulo de su vida que yo ignoraba por completo. ¿Y ahora por qué viene?, preguntó Ernesto, mirándome con curiosidad. Le expliqué, de forma vaga, que mi abuelo me había pedido que lo visitara. Ernesto sonrió, como si entendiera más de lo que yo decía. Entonces quiere ver si eres como él o no, dijo con una mirada penetrante. Pasamos la siguiente hora hablando de anécdotas de mi abuelo, de cómo había ayudado a familias enteras sin pedir nada a cambio, de las veces que arreglaba cosas con sus propias manos para no gastar en contratistas, de cómo, incluso después de tener problemas de salud, seguía preocupándose por otros antes que por sí mismo. Antes de irme, Ernesto me llevó a un pequeño cobertizo en el patio. Abrió una caja polvorienta y me entregó una vieja cámara fotográfica. Me dijo que algún día sería para ti, si alguna vez venías a verme. Dijo, supongo que hoy es ese día. Me quedé mirándola, sorprendido. No tenía idea de que mi abuelo hubiera guardado algo para mí en casa de otra persona. La sostuve en las manos, sintiendo su peso y su historia. De camino al coche, me di cuenta de que, sin proponérmelo, esa visita había cambiado algo en mí. No se trataba de cumplir una tarea para ganarme algo. Por primera vez, quería saber más sobre él por razones que no tenían nada que ver con dinero o herencia. Aún así, no podía ignorar que esta era solo la primera prueba. Quedaban 2 nombres más en la lista, y no sabía qué iba a encontrar cuando tocara esas puertas. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías seguido con las visitas o habrías parado después de la primera? El segundo nombre de la lista era Lucía Méndez, Callejón de las Rosas, 7. A diferencia de Ernesto, ese nombre me sonaba vagamente.
Creo que alguna vez lo escuché en una conversación de sobremesa, pero nunca presté atención. Me costaba imaginar qué tipo de relación había tenido mi abuelo con ella. El callejón era estrecho, apenas cabía el coche. Las paredes estaban cubiertas de bugambilias y el aire olía a tierra húmeda. Toqué la puerta de madera pintada de blanco y una mujer de cabello canoso, pero todavía abundante, abrió. Sus ojos se detuvieron en los míos y antes de que dijera nada, murmuró: «Eres igual a él cuando era joven». Me quedé sin palabras. Apenas alcancé a presentarme como el nieto de Manuel Herrera. Ella asintió y me invitó a pasar. Su casa era pequeña pero acogedora, con un jardín interior lleno de plantas en macetas y una mesa cubierta de costuras, hilos y telas de colores. No tardó en servirme una taza de té y comenzar a hablar. Tu abuelo y yo fuimos muy cercanos. No de la forma en que la gente suele pensar, pero sí compartimos algo importante. Él me ayudó cuando perdí a mi hijo, dijo, con la voz temblorosa. Era un muchacho de tu edad, lleno de vida. Un accidente de moto lo arrebató. No tenía familia que me apoyara, y fue tu abuelo quien vino cada día durante meses a sentarse conmigo, a escucharme llorar, a arreglar cosas en la casa para que yo no tuviera que preocuparme. Tragué saliva. No había escuchado nunca nada parecido. En mi cabeza, mi abuelo siempre había sido reservado, incluso frío en algunos momentos. No podía reconciliar esa imagen con el hombre que ella describía. ¿Y por qué cree que me pidió que viniera?, pregunté, intentando mantener el control de mi voz. Lucía me miró con una mezcla de ternura y severidad, porque quiere saber si tienes algo de su corazón, no su dinero, no sus propiedades, su forma de estar para los demás cuando no hay nada que ganar. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego, se levantó y trajo una caja pequeña. Dentro había un reloj de bolsillo, antiguo, con la tapa rayada y una cadena gastada. Esto era de su padre. Me lo dejó para que se lo diera a alguien especial. Me dijo que si algún día venías, era porque estabas dispuesto a aprender quién es él de verdad. Sostuve el reloj en la mano. Era pesado, y al abrirlo, vi una foto diminuta en blanco y negro de un hombre que supuse era mi bisabuelo. No creas que te lo doy para que lo guardes en un cajón, añadió Lucía. Te lo doy para que lo lleves contigo y recuerdes que no todo se compra ni se hereda. Salí de su casa con un peso extraño en el pecho. No era culpa exactamente, aunque sí había algo de eso. Era más bien una sensación de haber estado caminando toda mi vida sin ver el verdadero camino frente a mí. El reloj en el bolsillo y la cámara en el maletero del coche parecían ahora más que simples objetos. Eran pruebas, piezas de un rompecabezas que mi abuelo estaba dejando para que yo mismo armara. Pero todavía quedaba un nombre en la lista. Y por lo que intuía, ese último encuentro no sería tan sereno como los anteriores. Si hubieras sido tú, ¿te habrías atrevido a enfrentar esa última visita o habrías dejado el reto inconcluso? El último nombre de la lista era el que más me inquietaba: Padre Miguel, Parroquia San Vicente. A diferencia de los otros, este no me sonaba de nada. No había oído a mi abuelo hablar de él, ni siquiera de esa parroquia. Y lo que más me preocupaba es que este encuentro no sería con alguien que compartiera una historia amable, sino con alguien que, por el título y el lugar, probablemente conociera un lado más íntimo y privado de él. Y tal vez también de mí. Llegué a la parroquia un martes por la mañana. Era un edificio antiguo, con paredes de piedra y un campanario que se veía desde lejos. Dentro olía a incienso y madera vieja. El silencio era profundo, roto solo por el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol. Un hombre alto, de cabello blanco y sotana negra, salió de una puerta lateral. Sus ojos, serenos pero intensos, se clavaron en mí. «Tú debes ser el nieto de Manuel», dijo, como si no necesitara confirmación. Asentí, incómodo.
Me hizo un gesto para que lo siguiera hasta una pequeña oficina detrás del altar. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. «Tu abuelo me habló de ti», comenzó, «y me pidió que, si venías, te contara algo que él nunca tuvo el valor de decirte en persona». Sentí un nudo en el estómago. No estaba seguro de querer escuchar lo que venía. «Cuando eras niño», continuó, «él siempre quiso que vivieras aquí, cerca de él. Pero tus padres decidieron otra cosa, y eso lo hirió más de lo que dejó ver. No lo dijo, porque no quería cargar sobre ti esa tristeza, pero desde entonces juró que, cuando llegara el momento, se aseguraría de que supieras quién era él, y quién eras tú para él». Bajé la mirada. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo. «No estás aquí por una herencia», añadió el padre Miguel. «Estás aquí porque tu abuelo quiere que entiendas que la verdadera riqueza está en las vidas que tocas. Él ha pasado años ayudando a esta comunidad. Reparó techos, pagó estudios, consiguió medicinas, y lo hizo sin esperar nada a cambio. Yo no sabía nada de eso», admití, sintiendo la vergüenza apretar mi garganta. «Lo sé. Y él también lo sabe. Pero no te juzga solo por lo que no sabías, sino por lo que hiciste cuando tuviste la oportunidad de estar para él». Hizo una pausa. «El día que lo dejaste en el asilo, entendió que no podía obligarte a cuidar de él, pero sí podía darte la oportunidad de elegir más adelante quién quieres ser». Se levantó y fue hasta un armario. Volvió con una pequeña caja de madera oscura y me la entregó. «Esto es lo último que quería que recibieras antes de decidir». La abrí con cuidado. Dentro había una llave vieja, con una etiqueta que decía «Mi taller». Reconocí el lugar al instante. Un pequeño cobertizo detrás de la casa donde él solía trabajar la madera. «Allí está la última pieza», dijo el padre Miguel. «Pero no es un regalo, es una pregunta». No supe qué responder. Guardé la llave en el bolsillo y me levanté para irme. Antes de que saliera, el sacerdote añadió: «No tardes demasiado, el tiempo de tu abuelo no es infinito». Salí de la parroquia con la sensación de que ya no estaba solo siguiendo una lista. Estaba siguiendo un mapa que él había trazado para que yo me encontrara conmigo mismo. Si hubieras sido tú, ¿habrías ido al taller ese mismo día o habrías dejado pasar un tiempo? No esperé al día siguiente. Con la llave en el bolsillo, sentí que cada minuto que pasaba era un desperdicio. Conduje hasta la vieja casa de mi abuelo, aquella que ya no habitaba desde que lo llevé al asilo. El portón estaba oxidado, y al empujarlo rechinó como si se quejara de mi presencia. Caminé por el patio hasta llegar al cobertizo del fondo, su taller. El lugar estaba igual que lo recordaba. Un aroma a madera y barniz llenaba el aire. Las herramientas colgaban de la pared, ordenadas con precisión casi obsesiva. El banco de trabajo estaba cubierto de virutas, como si él hubiera estado allí el día anterior. Metí la llave en la cerradura de un armario grande que siempre había estado cerrado para mí. El clic del mecanismo me sonó como un disparo. Dentro encontré varias cajas etiquetadas con nombres y fechas. Algunas eran de personas que ya había escuchado mencionar durante mis visitas: Ernesto, Lucía, y también el padre Miguel. Eran pequeños legados, cartas, fotografías, objetos con valor personal más que material. En el estante más alto, había una caja sin etiqueta. La bajé con cuidado y al abrirla, vi un sobre con mi nombre. Mis manos temblaban. Lo abrí y encontré una carta y un documento doblado. La carta empezaba sin rodeos. «Si estás leyendo esto es porque completaste las visitas. No sé qué sentiste en cada una, pero sé que ahora conoces partes de mí que antes ignorabas. No hice esto para humillarte ni para castigarte, aunque merezcas un poco de ambas cosas. Lo hice porque no quería dejarte nada que no supieras valorar». Yo tragué saliva y seguí leyendo. «Cuando me dejaste en el asilo,
Entendí que tu vida no tenía espacio para mí. Eso duele, pero también me liberó. Decidí que si alguna vez querías recuperar un lugar en mi corazón y en mi legado, tendrías que demostrarlo. Por eso te envié a ver a quienes han sido parte de mi vida real, no de mi vida familiar por costumbre. Ellos te mostraron lo que hice y quién fui, para que entiendas que la herencia más grande no es el dinero, sino la reputación que dejas y las vidas que tocas. Respiré hondo. El documento que acompañaba la carta era una copia de su testamento. En él, mi nombre sí estaba incluido, pero con una condición. Mi nieto recibirá mi casa y parte de mis bienes solo si, antes de mi muerte, se involucra activamente en la Fundación Manuel Herrera y participa en al menos 3 proyectos comunitarios verificados. Me senté en una vieja silla del taller, con el papel entre las manos. No era un castigo, era una invitación, una oportunidad para redimirme, si decidía tomarla. Esa tarde volví al asilo. Él estaba en el jardín bajo el sol tenue mirando los árboles. Me acerqué y le devolví la carta y el testamento. Ya lo vi todo, dije. Él no respondió enseguida, solo me observó con esa calma suya. Finalmente habló. ¿Y? No sé si estoy listo para ser como tú, pero quiero intentarlo, respondí, y sentí que, por primera vez en años, lo decía sin pensar en lo que podía ganar, sino en lo que podía devolver. Su expresión cambió apenas, pero en sus ojos vi algo que no veía desde mi infancia: orgullo. Entonces tenemos trabajo que hacer, dijo, y volvió la vista al jardín. Me senté junto a él, en silencio, y por primera vez entendí que nuestra historia no terminaba en lo que le hice, sino en lo que estaba dispuesto a hacer ahora. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías aceptado esa condición o habrías dado la vuelta y seguido con tu vida?